un podcast de Cooperativa. Hacemos la mesa de reporteros y reporteras en el diario de Cooperativa con Rodrigo Vergara y a esta hora también con Paula Molina. Hablemos de política del gobierno del presidente Kast, que cumple 2 meses el próximo lunes 11 de mayo, una instalación que ha tenido algunas tensiones internas, incluso en el oficialismo, con el flanco Poduje de por medio, el complejo trámite del proyecto de reconstrucción, cuestionado por el Consejo Fiscal Autónomo, con el PDG retirando su apoyo ayer en la Cámara de Diputados y en el Senado con la investigación contra la senadora Camila Flores. Queremos conversar a esta hora aquí en el estudio del diario de Cooperativa con la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida. Muy bien, Verónica, muchas Muy gracias. Contenta de estar acá. Habíamos hablado por teléfono, no había estado en el estudio, así que muchas gracias por la invitación. Hola, Rodrigo. Buen Hola, día. Paula. ¿Qué tal? Senadora, bienvenida. Gracias. Despejemos o tratemos de despejar lo que se puede hasta ahora, el caso de la llamada cuota Flores. Esto lo conocimos en la televisión hace algunos días y hubo diligencias bien inéditas en el Senado. Primero, una consideración política. ¿Cuánto daña esta situación en medio de esta crisis de confianza que afecta a las instituciones de un tiempo a esta parte? No, yo creo que las instituciones se dañan cuando no se investiga o se impide que las diligencias o las investigaciones se produzcan de buena manera. Como en general, frente a cualquier delito, yo siempre he dicho, lo más letal que el delito mismo incluso es la impunidad, ¿no? Lo digo en general, frente a cualquier hecho que eventualmente pueda revertir carácter de delito y que se investigue. Por lo tanto, ayer lo que hicimos desde el Senado, como mesa del Senado, fue facilitar todas esas diligencias, al punto de que se produjeron, convengamos, de buena manera, de la mejor manera posible, y se supieron cuando ya se estaban finalizando, porque también es bueno, digamos, que se realicen con esa tranquilidad para que se ponga a toda disposición, para que se revise lo que haya que revisar, para que se entregue lo que haya que entregar, para que en este caso la senadora que está en su oficina, por supuesto, conoció de esa diligencia y otras que venían y decidió, lógicamente, concentrarse en aquello. Me refiero que durante la jornada habían comisiones, luego las salas, reuniones, etcétera, y se produjo de esa manera. Y por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros como Senado, que lo hicimos ayer y lo vamos a seguir haciendo, es que si se está produciendo una investigación, en este caso, a propósito de la investigación en contra de la senadora Flores, pero si ocurre respecto a cualquier senador, en este caso, parlamentario, es que eso se lleve a cabo de la mejor manera y se facilite, y así fue. Esto se origina, según sabemos, en una denuncia anónima. ¿Le parecen hasta ahora atendibles, plausibles las explicaciones de la senadora Flores? Sí, me parecen atendibles en el sentido de que ella desde ya diga, acá no hay ningún hecho ilícito, de lo poco que fue conociendo a propósito de la denuncia, que obviamente desconozca o lo que se le ha ido imputando, y si no me equivoco, la próxima semana ya va a declarar la secretaria o asistente o, bueno, una persona de su equipo que fue mencionada en esta denuncia anónima, y eventualmente la propia senadora. Yo obviamente hablé con ella, no personal ni entre medio de la diligencia, sino que después ver cómo estaba. Yo en esto, a propósito del humano, creo que también es importante preocuparse de aquello, y ella misma está disponible a declarar y a entregar toda la información. Ahora, cuando digo toda la información, es cuentas abiertas, teléfonos, computadores, o sea, no solamente, exacto, y declarar lo que esté pensando, lo que Ahora, la acusación es grave, en buen chileno, como que cortaba la cola al sueldo de los asesores. ¿Se puede descartar que esa sea una práctica más generalizada? ¿Hay antecedentes como para sospechar una cosa así? Yo creo que cada vez que se fueron aumentando los estándares, por decirlo de alguna manera, de control dentro del Congreso, dentro del Senado, ayuda mucho estos los tiempos que corren, a propósito de los teléfonos, de los equipos que van cambiando, en fin. Hay prácticas que se han ido dejando de lado y prácticas que, claro, que efectivamente antes incluso se normalizaban, eran de público conocimiento, y, por ejemplo, no nos olvidemos que el Consejo de Asignaciones, que revisa, ¿cierto?, todas estas contrataciones, estas asignaciones, antes no existía, hoy día existe, tiene una composición bien diversa y bien técnica, no es que sean, porque algunos dicen que es poco menos, se hace de juez y parte, a propósito que forman parte también exparlamentarios, pero también expresidentes del Banco Central, ministros de Estado, decanos de universidad, en fin, pero a lo que voy. Creo que entre más controles hayan, y esta es la idea que quiero transmitir, mejor aún. Y creo que en estos hechos, porque claro, pedirle una parte del sueldo a un asesor a mí me parece
bueno, podría revertir carácter de delito, me parece, pero un poco... ¿Cómo catalogarlo, no? Como medio indecoroso todo esto incluso, por nada, como no me alcanza a mí, entonces, te voy a contratar por más y bueno, en fin, pero creo que lo que ayuda a que todo esto que años atrás incluso se conversaba, el aumentar los controles, y en eso yo soy una convencida al punto de que, y por esto termino al menos yo esta parte, que vamos a firmar como Senado un acuerdo con el Consejo para la Transparencia, porque el Senado no está, al igual que otras instituciones, organismos, en la obligación, voy a decirlo de esa manera, de sujetarse a todas las exigencias que hace el Consejo, exigencias que quedan establecidas por la ley, ¿no? Estoy hablando, no sé, de publicar a tiempo las declaraciones, se hacen, pero nadie nos controla que se hagan, a eso voy. Y creo que es importante ir avanzando en esos convenios, claro. O sea, hay que controlarlo, yo creo que sí, de todas maneras. Senadora Núñez, vamos al proyecto de reconstrucción. Sabemos que está todavía en la Cámara, que falta un rato para que llegue al Senado, pero ustedes lo tienen que estar mirando con atención sin duda, sí. Particularmente después de que el Consejo Fiscal Autónomo advirtiera riesgos fiscales, déficit persistente y necesidad de financiamiento adicional. Así como está el proyecto hoy, ¿le parece a usted responsable aprobarlo con todas esas críticas detrás? Bueno, no nos olvidemos que cuando uno aprueba una idea de legislar o lo aprueba, entre comillas, recién en general, es una puerta que se abre para empezar a discutir el proyecto. Y por algo uno lo aprueba en general y luego viene la etapa de ingresar indicaciones, modificaciones, mejoras, correcciones, etcétera. Por lo tanto, a mí lo que sí me parece correcto es que si se va a votar en general, hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y la próxima semana siguen las votaciones y el conocimiento en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, que ya lo definió, ¿cierto?, la Cámara de Diputados y Diputadas, podamos abrir esa puerta para empezar a discutir. Porque lo que no nos puede pasar es seguir discutiendo un proyecto e instar a que se avancen determinadas medidas por las redes sociales, en puntos de prensa o en las reuniones de los partidos políticos. O sea, yo creo que efectivamente hay que abrir la puerta del proyecto, esperar las indicaciones necesarias. Y yo lo que sí, Verónica, ayer dije a propósito de conocer la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, que convengamos en algo. Primero, está de acuerdo, digamos, en que hay una reforma, en que hay un proyecto, en que la necesidad de que se vuelva a crecer y que eso requiere modificaciones legales, ¿no? Pero por otro lado, también el ministro respondía a aquello en el sentido de que acá hay 8 puntos que levanta el Consejo Fiscal Autónomo y que los ve de manera independiente. Él hace una invitación, el ministro, a decir, bueno, si buscamos un equilibrio, miremos el proyecto en su generalidad, porque claro, si yo me concentro en solamente aquello que eventualmente sí va a pegar en los primeros meses, lógicamente uno podría decir no es una buena medida, pero si veo el proyecto en su generalidad, yo creo que ahí hay que poner un foco. Y creo que, ayer, por lo tanto, también usted decía que el gobierno no solo debía escuchar, sino hacerse cargo y corregir. Sí. ¿Ve esa disposición a la corrección, senadora Núñez, en el ministro de Hacienda particularmente? Yo creo, Verónica, que la realidad se va imponiendo, ¿no? Y la realidad en el Congreso se traduce en votos. Por lo tanto, aunque tú no quieras, o incluso voy más allá, no lo veas necesario de mejorar algunas partes del proyecto, si no cuentas con los votos necesarios para aprobarlo, entonces vas a tener la obligación de, como yo decía, no solamente escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, sino que corregirlo de partida. En la Cámara, en la sala, necesitan 2 votos más de los que tienen, y en el Senado están los votos. Sí, pero yo creo que, y por eso el esfuerzo, por ejemplo, y le tengo harta esperanza y fe a la reunión de las 10:45 entre Franco Parisi y el ministro Quirós, porque una cosa es aprobar un proyecto de esta envergadura con un voto más, y otra muy distinta es aprobarlo con una amplia mayoría o una mayoría importante para que entre de igual manera al Senado y para que objetivamente, teniendo ya ley, no se cuestione en 1 año, en 2 años, y demos que es lo que más espera el mercado, voy a decirlo así, la industria, en fin, certeza y reglas claras. Senadora, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Quiero partir preguntándole por la discusión de la mega reforma, porque lo que está viendo la opinión pública es que esta conversación se está llevando buena parte del debate político, sí, mucho de la discusión parlamentaria, mucho de la cobertura en los medios. ¿Cree usted que se corre el riesgo de estar separando al gobierno en esta discusión, que se está tomando todo el oxígeno, de aquellas cuestiones que hoy son más preocupantes para la ciudadanía? Estoy pensando en el tema de seguridad, las advertencias que hay desde la Fiscalía respecto al riesgo de que se expandan los secuestros en Chile, que se expandan además a otros territorios, sector oriente. ¿Cree que existe ese riesgo?
cuán urgente es mantener esta conversación que, como usted puede observar desde el Congreso, se lleva prácticamente todo el oxígeno político y se está gastando mucho capital político, además de la actual administración en ella. Bueno, yo creo que se puede, permítame la frase, ¿no? Pero caminar y mascar chicle. ¿En qué sentido? En el Senado esta semana, y voy a decirlo contra todo pronóstico, porque nosotros tenemos distintos derechos que se pueden ejercer para, por ejemplo, postergar una discusión, pedir un segundo informe, que el proyecto vuelva a la comisión, etcétera, etcétera. Y logramos aprobar en general, que es un paso importante, porque en el Senado funciona distinto que en la Cámara, el proyecto que busca tipificar como delito el ingreso clandestino a nuestro país. Eso fue el día martes en el Senado. Ayer, en el día miércoles, también en el Senado, pudimos aprobar la prórroga del estado de excepción constitucional para la macrozona norte. La semana pasada fue la macrozona sur. Que duda cabe que el resultado del operativo en Tumocurcuy fue también, voy a decirlo, exitoso a propósito de la detención y que no hubo ningún muerto, ni civil, ni uniformado. Y luego creo que es vital entender que lo que se está haciendo a propósito de este fast track legislativo de seguridad, que bueno, yo lo digo así para que me entiendan, pero ordenar en definitiva los proyectos en materia de migración, de seguridad, de reformas constitucionales incluso, pero que vayan en esta línea, sobre todo en materia de defensa, incluso uno que ayer llegó un informe de la Corte Suprema de la modificación a la justicia militar. Claro, efectivamente no tienen tanta cobertura, pero están avanzando en el Senado. Entonces, a lo que voy, creo que mientras la Cámara se está concentrando, porque allí está el trámite hoy día en esta reforma o en esta ley de reconstrucción nacional, en el caso del Senado estamos avanzando a lo mejor más silencioso en esta agenda que para mí debe ser el gran tema de la cuenta pública que va a dar el presidente en unos días más. 1 de junio a mediodía está fijada en el Congreso Nacional y me parece vital que volvamos el foco a lo que sin duda terminó inclinando a mi juicio la balanza en la elección presidencial. Claro, pero el foco no parece estar allí, pese a lo que usted dice, se está avanzando en el Senado, pero el foco de la conversación política, o sea, hoy en la reunión de Franco Parisi con el presidente no se va a hablar de seguridad, se va a hablar de la mega reforma. Entonces se está llevando todo el oxígeno y se está gastando el capital político del presidente. Yo le quiero preguntar respecto a la caída del proyecto ayer del Partido de la Gente, que eventualmente puede subir o bajar, pero claramente allí hay una conversación. ¿Es de alguna manera un fracaso del ministro García Ruminot, a quien usted ha descrito como nuestro ministro por el ministro y de ese estilo dialogante, porque finalmente lo que termina esto es con un traspié bien importante cuando se daba prácticamente por seguro ese acuerdo con el PDG? Yo sé que los votos del PDG no son necesarios solo hoy día, sino que después, la próxima semana, en fin, pero en lo concreto García Ruminot había alcanzado un acuerdo que no funciona. Sí, no, yo creo que no, si el PDG no está, no es un fracaso un ministro, es evidente que es un fracaso un gobierno. Ahora, respecto del ministro García Ruminot, yo creo que del punto de vista de la tramitación legislativa, objetivamente es quien sostiene la estantería, ¿no? Porque al final del día es el que tiene que estar hablando en el día a día y tratando de hacer de puente con quien en definitiva sectorialmente, obviamente Hacienda en este caso por el proyecto que estamos hablando, pero eventualmente también seguridad, defensa, en fin, termina diciendo sí, estoy disponible a avanzar un poco más, a poner más recursos, a recoger esta iniciativa, en fin. Pero yo creo que, de hecho hablé con él hoy día en la mañana, con el ministro García Ruminot, y quiero insistir en esto. Creo que es vital la reunión que se tenga a las 10:45 entre Franco Parisi y el ministro Quirós, como también es vital las conversaciones que el propio ministro García Ruminot siga haciendo con los parlamentarios. Por ejemplo, se va a producir eventualmente un cambio en la Comisión de Hacienda de la Cámara, de los diputados que votan en la comisión. Eso se puede hacer, no es que no quiero que suene a una tricuñuela ni mucho menos, no, eso se puede hacer, cada bancada decide en definitiva quién termina votando, más allá de que tengas un diputado designado para esa comisión. Pero bueno, a lo que voy, por ejemplo, si termina votando en la comisión Sandra Parisi, yo espero que ante la duda y después de estas conversaciones, de estas reuniones, al menos se abstenga. ¿Por qué? Porque eso da paso a que luego en la sala, si se avanza y se recoge más de lo que está pidiendo el PDG, bueno, puedan eventualmente votar a favor. Es muy complejo, aunque bueno, nada es tan complejo, pero es muy complejo que si ella vote en contra, o el parlamentario o el diputado que termine yendo del PDG a la comisión, luego en la sala, porque logra un acuerdo, votan todos, ¿cierto?, a favor. Creo que esas cosas que son más de detalle, que a lo mejor no se saben mucho, claro, dependen de quién en definitiva, vengamos, tiene oficio, tiene experiencia, tiene trato, tiene redes, ¿cierto?, como es el ministro García Ruminot, y yo le veo con buenos ojos, digamos, y permítame una reflexión, pero hace muy poco hubo elecciones en el PDG,
Y yo le creo al PDG, le creo a Franco Parisi. Yo me reuní hace un par de semanas con él también, con Sandra, con la diputada, con Sandra Parisi, con el jefe de los diputados, con Juan Marcelo, que las propuestas que están planteando obviamente que van en la línea de apoyar a la clase media y que sea un proyecto que responda, digamos, a esa necesidad y por lo tanto pensando en Chile. Y si había tanto ánimo de poder ser parte y transformarse en una especie de bisagra en esta discusión, bueno, me imagino que las elecciones internas del partido no cambiaron aquello, ¿no? Porque claro, hay que recuperar fuerza, hay que demostrar que efectivamente lo que se está pidiendo se está quedando en el papel, se está logrando, y yo espero que el gobierno obviamente recoja más de lo que se está recogiendo a propósito de la solicitud del PDG, porque quiero insistir en esto, no es lo mismo, pues si usted me pregunta, los votos están, pero claro, 1 o 2 votos más. Ahora, si nosotros construimos una gran mayoría, necesitamos al PDG, necesitamos la ADC, y ojo, porque si el PDG no está, yo creo que hay una tremenda ventana para que el propio socialismo democrático o la ADC terminen transformándose, por qué no decirlo, en bisagra de este proyecto y no en una negativa en la que hoy están. Pero a propósito, solo quiero hacer una pequeña corrección, la reunión es con Quirós, no con Cast de parte de sí, con Quirós hoy día Franco Parisi. Quizás me enredé con el tema de quién era el jefe, en fin, pero de la hecho, reunión es con Quirós. Se van a juntar a almorzar, pero va a ser más temprano. Importante corregir. Es que lo que pasa es que en el PDG usted hace alusión a la elección interna y votaron 1.000 personas. Pero claro, tienen 13 votos en la Cámara. Son relevantes, pero no significa esto téngase presente de que hay que buscar acuerdos más amplios, conversaciones de otra manera, y de hecho no, si se cae el apoyo de ellos, no pirquinear un par de votitos nomás. Algo dijo en esa línea Álvaro Ortiz ayer también. Sí, no, en eso lo digo. De todas maneras, o sea, yo la verdad es que vengo del día 1, me ha costado de todo aquello, pero creo que nosotros tenemos la capacidad y tenemos incluso las posibilidades de sacar adelante estas reformas con amplias mayorías. ¿Y cuando tú logras las amplias mayorías? Cuando lo que te piden de al frente o de al lado, lo recoges de buena manera. Ya, pero ayer el socialismo democrático reiteró de que este es el proyecto para los más ricos, de que esto es catastrófico. Sí, pero convengamos algo. Yo al socialismo democrático, a diferencia del PDG, no le he escuchado propuestas concretas. Le he escuchado mucha crítica al proyecto, que está bien, que están en todo su derecho, ¿no? Pero el PDG llegó con propuestas concretas, desde los pañales hasta subsidios formales para contratación de mujeres. Entonces, o sea, subsidio a la formalidad, sabiendo que mayoritariamente son las mujeres las que trabajan de manera informal. Entonces, yo creo que si hay propuestas concretas y todo esto se traduce en recursos, porque tampoco convengamos que son cuestiones tan ideológicas, o sea, el proyecto, que es un proyecto técnico, tributario, algunos lo han tildado de esa manera, se ha traducido en un espacio de ideología total, o de debate de ideas, si es que la ideología obviamente es para hacer ese distingo, pero bienvenido el debate de las ideas. Ahora, en ese debate de ideas entró Evelyn Matei, que fue tu candidata hasta las primera vuelta. Sí. ¿Qué le parece la intervención pública de Evelyn Matei? Algunos decían en el Partido Republicano ayer que sigue sangrando por la herida. Sí, bueno, yo lo mismo, yo espero que efectivamente fue mi candidata, nos mantuvimos firmes y con mucha convicción, y yo cuando la veía en sus redes sociales era de las que decía, ¿por qué no entra a la arena política nuevamente? Si objetivamente hay un respaldo allá importante, no solamente a ella, a su candidatura, sino que para nosotros, por supuesto, que es un referente y me parece importante su voz en los medios de comunicación. Y efectivamente, a propósito de cómo entró, yo creo que tenemos todas las posibilidades para entrar con más propuestas y que de esa manera se le aporte al debate que hoy día estamos realizando todos, porque quienes apoyamos a Evelyn Matei hoy día estamos apoyando al gobierno. Pero ella parece que no. No, pues ella no, a eso voy. Pero a lo que voy, creo que tiene una posibilidad de que, ya que decidió volver a la arena política y salir solo de sus redes sociales, y yo lo aplaudo, me pongo de pie en buena hora, que nos pongamos a proponer aquello que estaba en nuestro programa, porque es lo que nosotros estamos haciendo en el día a día. Cuando salieron el tema de los recortes y se nos preguntaba muchas veces, bueno, ¿de qué vale que Renovación Nacional esté en el gobierno? O que contemos, o que el gobierno cuente con nuestros votos, evidentemente, en el Congreso. Bueno, vale, porque en el caso de los recortes nos vamos a poner firme para ser de garantes de que recortes en derechos sociales no se produzcan. Y bueno, yo esperaría que ella, en definitiva, vaya marcando y vaya poniendo los cercos en aquello que estaba en nuestro programa y que no estaba en el del entonces candidato José Antonio Cast. Senadora, el lunes el gobierno va a cumplir 2 meses, el 11. Usted es oficialista, pero también preside el Senado, por lo tanto ahí está en un doble rol. ¿Cuál es su evaluación? ¿Ha habido una instalación ordenada
o más áspera de lo que esperaban. ¿El gobierno está gobernando o todavía está aprendiendo a gobernar? Sí, yo sin duda durante un año, si así lo siguen manteniendo mis pares, mi rol es institucional. Y así se notó hace unos días atrás a propósito de el episodio Poduje Durresti. Te voy a preguntar ¿ya? por eso. Por eso, ¿está gobernando o aprendiendo a gobernar? No, yo creo que hay algunos que están gobernando porque son años de experiencia y de oficio, y qué duda cabe que se nota a propósito de la dupla Alvarado-García-Ruminot, o incluso, convengamos, el propio presidente, porque es él el que ha tenido que salir, ¿cierto? Y hay otros que evidentemente, porque no es una cuestión, es de público conocimiento, ¿no? Vienen llegando y por lo tanto están aprendiendo. Y creo que en eso, cuando uno está aprendiendo algo, se tiene que apoyar. En la vida misma, estoy pensando, se tiene que apoyar en aquellos que tienen más experiencia y punto. Estoy pensando, por ejemplo, en el segundo piso. Yo creo que allí se fue instalando, y permítanme decirlo, yo he estado conversando mucho, tanto con el jefe del segundo piso, me refiero con Alejandro Irarrázaval, como con, obviamente, todos los ministros, pero principalmente también con el ministro Alvarado, que hace de jefe de gabinete, más aún cuando Interior ya no tiene seguridad, ¿no? Que antes se concentraban los ministros ahí. Entonces, no hay una pugna, insisto, que se ha ido instalando o que han querido instalar, y sí hay un acomodo de, bueno, cuál es tu rol, cuál es mi rol, hasta dónde llego, en qué me meto, cómo trabajamos en memoria, o en qué cada uno se desempeña porque son sus atribuciones. Y a propósito de lo que usted dice, ha habido cuestionamientos de Renovación Nacional, no solo suyos, también de su presidenta, también del ministro García Ruminot, en particular al ministro de Vivienda. Usted decía recién, García es el que sostiene la estantería. ¿Qué tan desafectada está apenas a 2 meses RN del gobierno, senadora? No, yo creo que al revés, no estamos desafectados al punto que marcamos estos matices, Verónica. No sé si me explico. O sea, siento yo que cuando uno está desafectado de algo, bueno, toma su propio camino, ¿no? Convengamos, o sea, no nos despreocupamos, no gastamos un segundo, no hacemos ningún esfuerzo, ni menos, que es lo que la verdad se produce diariamente en reuniones internas, ¿no? Cuando uno ya vota alguna palabra es porque ya se produjo algo y se traduce en una gota que rebalsa el vaso, pero claro, uno podría entenderlo de la presidenta del partido, yo lo comparto 100%, me refiero a Andrea Valladares, a la senadora Valladares, o puedo entenderlo en mi caso cuando tuve que actuar como jugando mi rol institucional como presidente del Senado, y lo voy a volver a hacer las veces que sea necesario, pero claro, uno de repente dice, y el propio ministro, pero el ministro es el que, convengamos, está todos los días en la batalla misma, en el escenario mismo, tratando que la cosa avance, juntando votos, conversando con todo, y entonces no le hagan la pega más difícil, si al final por algo terminó diciendo lo que dijo. Pero yo también quiero quedarme con algo que a lo mejor pasó un poco más colado, ¿no? Que fue la reunión del presidente con el ministro. Porque estas no son cosas, aquí no hay nada personal, yo no tengo ningún problema, o sea, nadie tiene ningún problema en lo personal. Yo creo que objetivamente es de los que más saben en materia de vivienda, que en la calle cuando le va bien, que siempre se agradece en un ministro de Estado, ¿no? Es un problema cuando al ministro no le va bien, convengamos, que le va bien en las encuestas también, o sea, que hay gente que todavía esas formas, digamos, las aprueba, en fin, pero cuando eso se traduce en un problema al equipo, al gobierno, en definitiva juntar votos para aprobar ni más ni menos que la reforma de reconstrucción, obviamente que ahí uno levanta las alertas, hay que poner paño frío, y si es el presidente el que tiene que hablar con él, bueno, así se produjo, y después de esa reunión, y yo lo valoré, él dice, bueno, si hay que modificar la forma, mejorarla, lo voy a hacer. Senadora, ¿le queda claro que la frase sobre el ministro García afirmando la estantería va a tener eco respecto al papel que está cumpliendo el gobierno? Pero dejando eso a un lado, y ya que vuelve a la mega reforma y considerando que la mega reforma va a avanzar, hay una cuestión que le quiero preguntar porque es importante y tiene que ver con el empleo femenino, sí, en un país donde hay tantas jefas de hogar, donde es tan distinta la trayectoria de una familia, donde hay 2 ingresos y no solo uno, donde tantas mujeres no pueden ir a trabajar porque no tienen quien cuide a los niños. Cuando se está planteando dentro de la mega reforma un subsidio vía tributario para el empleo formal, porque que es, de acuerdo a distintas versiones, carísimo, ¿por qué no avanzar en sala cuna? ¿Por qué no avanzar en una medida que puede ayudar a que las mujeres salgan a trabajar? No, sí, va a haber sala cuna este año, voy a decirlo de esa manera. El día 11, cuando tuve el honor de tomar el juramento al presidente de la República, le dije el mismo día, presidente, sala cuna tiene que ser ley.
Y al día siguiente, cuando fuimos a la acción de gracia que encabezó Monseñor Tomalí en la catedral, él mismo, me refiero a Monseñor, dice, acá tenemos una crisis que es la baja natalidad, y menciona sala cuna. Y como claro, en todas estas actividades oficiales, protocolares, yo me siento al lado del presidente, le tomo el brazo, ni siquiera lo miro, le tomo el brazo, le digo, presidente, esto tiene que ser ley. ¿Y por qué además tan temprano, no? Literalmente a horas de haber asumido. Porque no nos olvidemos que este proyecto quedó literalmente en la puerta del horno en la última sesión de la Comisión de Educación en el Senado y a días de que el presidente Boric dejara el gobierno. Entonces, voy. El gobierno primero y el presidente, y yo se lo agradezco al presidente, porque esto no fueron los mismos, fue el propio presidente Kast, instruye al ministro de Trabajo que arme una mesa interministerial donde está de partida el ministro García Ruminot, la ministra de la Mujer, obviamente el ministro del Trabajo, la ministra de Economía, el ministro más, para que se fijara un plazo y se pidiera al Congreso, se aprobó ya, de indicaciones. Es un plazo de 60 días, está corriendo, yo creo que ya llevamos 20 días aproximadamente desde que se aprobó, para ingresar indicaciones. El ingreso en las indicaciones por parte del gobierno obviamente que demuestra el ánimo de que esto sea ley. Nosotros tenemos claridad que el gran punto es el financiamiento. Acá hubo acuerdo incluso con los gremios, que también siempre son un tema dentro de han sido un tema, porque son años de discusión. Y yo lo empujo con mucha fuerza. ¿Por qué, Paula? Porque dado que estamos hablando, y te agradezco el resumen, porque del tema del empleo femenino y que el país crezca, no hay medida más eficiente que tener seguridad de dónde voy a dejar a mi hijo, a mi hija después de que termine el postnatal. Y por lo tanto que una sala cuna universal o una sala cuna para todo. Una mujer cuando no tiene una red de apoyo y no tiene dónde dejar a su hijo, ¿qué va a hacer? No va a trabajar, porque evidentemente se va a quedar con el cuidado de su hijo y no lo va a dejar con la vecina que tiene un kiosco en la esquina. Entonces, creo que es vital entender que esta es una medida que no es aislada. Yo agradezco ese plazo de indicación y obviamente el compromiso del presidente que se lee. Y como esos compromisos, o uno es lo que es por lo que hace, no por lo que dice, yo espero que esté en la cuenta pública el 1 de junio. Senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, buenas jornadas. Muchas gracias. Buen día. Muy buenos días. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.